esta llegada. ¿Cuál es el bagaje teatral de estos colegas? ¿Cuál era esa mochila con la que venían? Bueno, aprovechando la pregunta, para poder explicar y responder, voy a hacer una breve contextualización de lo que era la Costa Rica que se encontraron los chilenos. Resulta que aquí había habido actividad teatral gracias al Teatro Nacional desde el siglo XIX y algunos autores del siglo XIX y principios del XX que se dividían entre ser europeizantes y nacionalistas. Pero al llegar el cine sonoro, como en los 30, 40, la actividad teatral desaparece. Los dramaturgos ticos habían sido estrenados por actores españoles que venían con compañías desde España, con compañías extranjeras, pues, pero no había actividad como tal aquí. Resucita el teatro porque un grupo de pioneros, como mencionó María, Lenín Garrido, Anabel de Garrido, Quitico Moreno, Lapoltro, Pepe Trejos, un grupo de gente que tenía la situación económica que le permitía viajar al exterior a ver montajes de gran envergadura, regresaban al país y en forma muy mística ensayaban 6 meses en el Teatro Nacional y daban 4 funciones, pero tenían un interés por montar obras de calidad. Este grupo de pioneros que vivía, obviamente no podía vivir de la actividad, ni era esa su intención, generó un público. Ellos tenían el Teatrito Arlequín, que era una sala pequeña que tuvo distintas locaciones, y existía también el Teatro Universitario, que algunos españoles de estas compañías que se quedaron en Costa Rica formaron. Entonces, esa es la situación en los 50. Estaba el Teatro Nacional, pero albergaba compañías puestas extranjeras, estaba el Raventós, pero yo creo que estaba incendiado, y en 1969 se crea esta escuela, lo que era el Departamento del Teatro de la Universidad de Costa Rica, y en el 70 se crea el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Ahí aparecen don Beto Cañas, dramaturgo, que era el ministro, y don Guido Sáenz, actor, y complotan, por supuesto, fundan la compañía, inventan que la compañía no solo debe dar función aquí, sino hacer gira por las provincias, con lo que amplían el público existente. Esas son las condiciones a las que se refiere María como terreno fértil, pero realmente no había el teatro no era una profesión. En 1900 se da la llegada de los argentinos, los Catania, que empiezan a hacer un teatro de mayor exigencia, y hay 3 dramaturgos y medio que provienen de la literatura, de la narrativa más que del teatro, que son Beto Cañas, don Samuel Rominsky, Daniel Gallegos y algunas travesuras de Antonio Iglesias que me tocó ver. Entonces, ¿qué ocurre? Costa Rica siempre ha tenido un nexo emocional muy fuerte con Chile. Eso no viene de la dictadura, eso proviene de la época de larga data. El modelo educativo costarricense fue calcado del modelo educativo chileno. Intelectuales de la envergadura de Joaquín Gutiérrez y Isaac Felipe Sofeifa se formaron en Chile, quizás porque era un pueblo devoto por la cultura, porque era un pueblo que tenía ejército, pero que hasta el momento había sido respetuoso de la democracia. Chile tenía una larga tradición democrática, al igual que Uruguay, y eso de alguna forma nos hermanaba. Cuando yo estaba en la escuela, cuando mi padre era niño, lo que se aprendía en la literatura infantil eran poemas de autores chilenos. Entonces, cuando en 1971 es electo Salvador Allende, provocando tanto enojo al imperialismo norteamericano y a la clase militar chilena, de alguna forma estábamos conectados emocionalmente con el ascenso del socialismo al poder a través de las urnas. Y gente del Partido de Liberación, don Beto Cañas, que no es ningún comunista, que digamos, ¿verdad? Estaba completamente anuente a recibir en 1973 y a sacar del país a todos aquellos perseguidos por sus ideas y que estaban destinados a ser encarcelados, torturados o desaparecidos.
y esta coyuntura hace que, bueno, que lleguen todos estos compañeros que hemos mencionado. ¿Y en qué consiste esa profesionalización? Bueno, yo voy a hablar, quizás, si hablo mucho me cortan. No, porque íbamos a preguntar, estamos descubriendo además estos dotes de historiadora. Entonces, bueno, qué maravilla. Lo que quiero decir es que en esa aldeíta caen figuras fulgurantes de un país con una tradición marca diablo, ¿verdad? Teatral, tanto a nivel literario como a nivel de escuela de actuación, de rigor, y cuando en la segunda, creo que en la segunda gira que hacen por Costa Rica, el grupo del Teatro del Ángel se establece, lo primero que hace es estrenar Jajaque Mate en el vestíbulo del Teatro Nacional, tratando de establecerse. Abren después su salita, la sala del Teatro del Ángel, el 19 de septiembre de 1974, según un artículo de Carlos Morales, y es una sala de 180 butacas, y por primera vez en la historia se realizan allí 3 o 4 estrenos al año. De 1974 a 85 estuvo toda la agrupación. Después Bélica y Alejandro retornan a Chile en 1985 y solo quedó Lucho Barahona, pero ellos aportaron, los chilenos en general, Marcelo, Sarita, todos los que hemos mencionado. Ana, y es el único grupo, ¿cierto?, que viene como compañía, como grupo estable, es como tal, es el único que llega. Ellos no vinieron directamente a Costa Rica, ellos estaban de gira cuando los agarró el golpe. El golpe los agarra de gira. Ellos paran en Panamá y se dividen en Panamá. Alejandro y Bélica se vienen para acá y Lucho y Dionisio quedaron en Panamá. Después retomaron, se vinieron para acá y empezaron a formar, pero lo primero que hicieron, como dice Anita, fue un café con sed, que en la vida se había visto una cosa así en este país. Esa cosa de que la mujer, qué divina, la mujer con boa de plumas así, vestidos largos, zapatos divina, ¿verdad? Y los hombres de smoking contando chistes, decimos, no sabemos lo que he hecho. En el Teatro Nacional, además. Y estaba Carmen Naranjo en ese momento, que fue un gran apoyo para todos los que vinieron, porque ahora, como hablaba con Pepe y con Alonso, ya no, a ver, el hecho de que les dieran la nacionalidad, que fue uno de los aportes más grandes para que pudieran estar aquí, que este país los recibía con los brazos abiertos. Ya no eran unos que venían de paso, no, eran familia, eran familia. Alejandro y Bélica, por ejemplo, no quisieron nunca, porque ellos siempre se sintieron con el corazón dividido. Su corazón, la mitad estaba en Chile y la mitad estaba acá en Costa Rica. Como muchos, con las maletas. Sí. Pero Lucho sí se nacionalizó. Se quedó Lucho se nacionalizó y fue muy divertido porque yo fui su testigo de nacionalización. Yo fui al registro. Y me parte de la viene. familia. Sí, y digo, yo soy el testigo de Lucho Barahona. ¿Y cómo se llama? Lucho Barahona. Sí, pero el nombre, Lucho Barahona. Tuve que salir a llamarlo por teléfono de un público, buscar un público y decirle, Lucho, ¿cómo te llamas vos? ¿Cómo voy a ser tu testigo? Yo no sé cómo te llamas. Bueno, porque solo la familia puede conocer esos nombres tan cercanos. Pero para vos es Lucho y para todos es Lucho. Casualmente, María Torres dice: una serie de eventos desafortunados trajeron a grandes maestros del teatro a formar toda una generación de actores, maestros, amigos, compañeros, familia. Ya vemos hasta dónde llega esa familia. Al lado de esta vida teatral, tiene que haber habido una vida como la que de alguna manera adelantabas ahora, una vida más familiar, una sociabilidad paralela que se desarrollaba. Recuerdo, para algunos será un referente importante, para otros absolutamente desconocido, pero recuerdo un lugar emblemático como La Copucha. ¿Qué tienen ustedes que decir sobre eso? ¿Cómo era esa otra vida paralela del teatro? No, ¿verdad? ¿No? Ella no lo conoció. No, La Copucha era un lugar maravilloso de los Bullién, de Pato Bullién y su familia.
¡ah, qué lugar tan hermoso! No era solamente un lugar para teatreros, ahí nos reuníamos todos los que teníamos que ir con arte. Se comía tan rico las cosas aquellas de palta mayo, los sándwiches, cocinaban también, pero además oías, cantaba Juan Carlos Ureña, Rubén Pagura, no había escenario, se sentaban en la barra, hicimos grandes amigos en la Copucha, era un lugar maravilloso. Yo recuerdo que yo salía de ensayo a veces del teatro universitario a las 12 de la noche y pasábamos a la Copucha y siempre nos tenían algo de comer. Pato Williams siempre nos tenía algo de comer, porque decía, yo sé que ustedes vienen cansados. Esa cosa que se convirtió en familia, y no pasó solo con los teatreros, pasó con muchos chilenos. Éramos familia, éramos uno solo, nos entendíamos, todos hablábamos las malas palabras en chileno, eso era lo único que sabíamos decir, todas las malas palabras en chileno. ¿Alguna anécdota, Ana, de esa época para hacerle más la boca a agua a Maite? Bueno, sí, la anécdota hay que reconstruir la Copucha que te puedo aportar tiene que ver con lo de la profesionalización, porque ellos aportaron ritmo de trabajo, eso de estar todo el tiempo trabajando, la calidad. También profesionalismo era que para ellos y para muchos chilenos, teatreros, su única o principal fuente de ingreso era el teatro. Se podía complementar con la docencia, pero eran esencialmente teatreros. Eso en Costa Rica no existía. Y se ensayaba en la tarde, se daba función en la noche, de martes a domingo, y introdujeron un repertorio universal latinoamericano, clásico, contemporáneo, pero siempre de gran envergadura. En una ocasión estaba yo trabajando, por cierto, con María, y no solo es que el escenario era sagrado, es que para ellos era religioso el ejercicio teatral. Entonces, obviamente tenías una hora para entrar en camerino, una hora para estar en escena, tenías que estar listo. Yo cometí el pecado de juventud de que un domingo me fui a pasear al volcán Arenal y el que manejaba el carro era un francés. Entonces, cuando íbamos a regresar a las 3 de la tarde, yo me dormí en el carro y lo que hizo fue dar una vuelta tremenda y a las 5 de la tarde estaba otra vez en el Arenal. Y cuando yo me desperté, yo soy atea, vi la hora y yo empecé a llorar, callada,